La respiración es clave en la vida. Es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos cuando morimos. Bienvenidos a Conectados al capítulo 5 para cerrar la idea con el doctor Elías Góngora. Yendo como a la realidad del que nos observa y que ojalá esto llegue a gente que vive a veces esa nebulosa que está manejando uno y no sabe por qué ya no ve ni con los cepillos. ¿Cuáles serían los cepillos que nos permiten ver en la adversidad, cuando todo está nublado, cuando estoy a punto de decir mejor ni le sigo, cuando la gente no tiene resiliencia o no la puede desarrollar, está casi en el ultimátum diciendo me voy, me despido, no puedo decir? ¿Qué tips le darías en el concreto a estas personas que viven en una continua adversidad? ¿Qué nos dices? Claro, no, gracias. Yo iba precisamente a tocar ese segundo punto porque el primero es qué nos hace perder eso que queremos, que es la salud emocional, la felicidad y el bienestar. Yo te decía, bueno, para poder saber qué, pues tenemos que saber quiénes somos. ¿Quién debo ser como ser humano para que yo tenga eso? Es como tener sed. ¿Qué necesito? Pues agua, aunque a veces no es lo que tomamos, ¿no? Pero es líquido, es agua. ¿Que tengo hambre? Pues algo que me nutra, no siempre comemos lo que nos debe nutrir. Y ahí es donde está un punto de riesgo. No siempre lo que me gusta es lo que me conviene. Y muchas veces lo que me conviene, a veces no me gusta. Entonces tengo que aprender a que me guste eso que me conviene. Pero ahí es donde está el ejercicio y el entrenamiento de la mente. Para empezar, la vida nos presenta muchas oportunidades para esto. Pero yo quisiera centrarme un poco en lo cotidiano de la vida, porque realmente para entrenar nuestra mente a lo difícil, tenemos que empezar con lo fácil. O sea, tenemos que empezar con lo más sencillo para después llegar a lo más difícil, porque si queremos resolver lo más difícil sin estar entrenados, nos estrellamos, nos frustramos, nos desanimamos de decir no puedo. Es cuestión de estrategia. Entonces, vamos a suponer que la persona está yendo pues en coche o está en un autobús y no avanza, hay mucho tráfico. ¿Qué va a pensar la persona? Tengo que llegar a ese lugar y no puedo hacer nada porque no puedo ir caminando, no puedo, está muy lejos, se siente impotente. ¿Qué siente? Frustración, molesto, puede ser ira, puede ser, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Impotente. ¿Y qué hace? Puede ser que actúe y se moleste con alguien que está al lado, pero si no se molesta consigo mismo. Y el cuerpo siente esas reacciones. La mente hace que sienta cosas y en el cuerpo se reflejan cuando la persona está estresada. Las hormonas que llegan son muy diferentes que cuando está enamorada, o cuando está contenta, o cuando está haciendo algo positivo. Son muy diferentes, pero la clave está en la mente. Empezar a cambiar nuestra mente. Entonces es decir, bueno, no puedo irme de acá, no puedo salir, pero sí puedo ver las cosas de una manera diferente, con otros lentes. Y a veces es difícil, porque pueden decir, no, eso está muy fácil decirlo, pero no está fácil. Vamos a empezar con lo que yo decía de somos mente y somos cuerpo. ¿Y qué es lo que en nuestro cuerpo nos puede ayudar, además de los sentidos, o para que podamos percibir de manera diferente? La respiración. La respiración es clave en la vida. Es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos cuando morimos. Es lo que nos da vida y esa fuerza física para las emociones. Tenemos que aprender a respirar y a usar esa respiración. Y está probado científicamente en esa combinación de la percepción, del pensamiento y de la emoción, que las palabras o lo que yo interpreto, las palabras que le pongo a eso, generan emoción y un comportamiento distinto. En la pandemia lo vimos, una persona que dice estoy preso y no puedo irme a jugar o a bailar, siente una emoción muy diferente de frustración de una persona que dice estoy protegido por mí y por mi familia. Es el mismo hecho, nada más que se interpreta de una manera distinta. Ahora, yo voy a la persona o a las personas que dicen, ok, ya lo entendí, pero no lo puedo hacer. Enfócate en tu respiración. Simplemente respira de una manera tranquila y calmada. Hay tránsito, no puedo, hay calor. Enfócate, respira de manera tranquila y después revierte esa emoción y ese sentimiento. En lugar de sentir frustración, esta es una oportunidad para que yo vea que estoy vivo. Puedo hacer cosas cuando termine este tráfico, pero ahorita lo voy a dedicar a mí. Me voy a dedicar un poco de tranquilidad, un poco de amor y respirar diciendo quiero amarme, quiero protegerme, quiero sentirme bien.
O sea, eso lo puede hacer la persona, en lugar de dejarse llevar por el estrés y las circunstancias externas. Yo puedo hacer eso. Y cuando la persona empieza a hacer eso, empieza a sentir algo diferente, se empieza a relajar, que es la contraparte del estrés. El estrés es tensión. La relajación es precisamente estar más suave, más en armonía con el cuerpo. Y si la persona empieza usando su cuerpo, la respiración, poniéndole esa pausa, va a sentir, yo lo puedo hacer. Aunque sea 5 segundos, 10 segundos, ya no me siento tan mal. No me había fijado yo en ese paisaje. Oye, estoy junto a una persona que está leyendo algo muy interesante. Es una oportunidad para platicar con tal persona. Y le damos un giro, o si estamos en el coche solos, oír tal vez música, a lo mejor algo, el mismo paisaje que no vemos porque estamos con la prisa de estar yendo a un lugar y llegamos y no supimos cómo llegamos, ¿no? Entonces, todo eso, ponerle pausa a nuestra vida, usando el cuerpo y los sentidos para trascender. Y entonces la persona ve las cosas de una manera diferente. Y eso es un ejemplo, no verlo y presentarlo como una obligación, sino como una oportunidad. Y esto es entrenamiento de la mente. Una persona despierta y dice, otro día, lunes, qué barbaridad con este calor, otra vez el trabajo. Y ya despertó. Y va a hacer eso, pero todo el día va a estar molesto, quién sabe cuánto tiempo. Otra persona, el mismo escenario. Desperté, gracias Señor por un nuevo día. Gracias que abrí los ojos. Ese agradecer es también un factor y un elemento muy importante que se ha probado, que beneficia al ser humano porque es trascender. La persona reconoce dónde está y va más allá de eso, ya sea agradecerse a sí mismo, agradecerle a un ser superior, o agradecerle a la vida, o agradecerle a sus padres, a quien sea, pero trasciende, sale de sí mismo. Y esto es más humano. Y cuando la persona lo hace, y se ha probado, puede ser que la persona lo piense, gracias Señor, o gracias a la vida, o lo diga. Pero cuando la persona tiene la oportunidad de agradecerle a alguien en acción, por ejemplo, voy a poner el caso de un esposo o su esposa, o esposa o esposo, madre, hijo, madre, etcétera. Si me gustaría agradecerle algo, está pensando en la persona, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Se lo voy a decir? ¿En qué momento se lo digo? Y cuando se da todo esto y la persona dice, pues sí, cuando se da esta comunicación, la persona que agradece trasciende y tiene un efecto de energía emocional en la persona que recibe y después de rebote le toca a la persona. Y por eso las relaciones humanas se fortalecen. Y es exactamente lo contrario de la violencia. Por eso es hacer cosas. La paz hay que construirla, no es solamente ausencia de conflicto, ausencia de guerra. O sea, no es decir, pues no se están peleando, entonces ya están en paz. No, hay que trabajar en la paz, como hay que trabajar en el amor, como hay que trabajar en la felicidad, como hay que trabajar en el bienestar. Entonces decir, no hay salud emocional o no hay salud física o lo que fuera, es una parte. Saber qué hay. Luego, ¿qué voy a hacer? Pero no solo para que no haya enfermedad, sino para que haya bienestar y salud. Eso también nos pasó en la pandemia. Por la urgencia de atender las enfermedades, muchas personas no se enfermaban, pero no estaban sanas porque no tenían bienestar, o al menos muy limitados. Entonces, tener menos malestar no equivale a tener bienestar, o al menos el bienestar para la vida plena. Tenemos que trabajar para eso. Y por eso es el enfoque positivo de la adversidad. Aquí hay algunos ejemplos de cómo la ciencia, que por otro lado, yo digo y lo insisto y lo repito, y me alegra mucho que la ciencia está probando muchas cosas que ya se habían dicho, como tú lo has mencionado, ¿no? ¿En qué ayuda la ciencia? Que lo hace más metódico, porque no todos somos Confucio, no todos somos Buda, no todos somos Jesús, de esos líderes espirituales, ¿no? Que han hecho tantas cosas y nos dicen eso, sí se puede, pero no está fácil a veces, ¿no? Entonces, ¿en qué puede ayudar la ciencia? En los cómo. En los cómo. Entonces, la persona que agradece, la persona que perdona, la persona que admira la belleza del mundo, la persona que hace un acto de bondad, de altruismo, lo hace más humano y hace que el mundo sea mejor. Por eso hay un enfoque también muy interesante en este contexto positivo, que es la neurociencia social positiva, que se está probando incluso con niños muy pequeños, que nuestra naturaleza es buena. No es, como se había pensado, esa polémica filosófica también, el ser humano es bueno o malo por naturaleza, que está ahí todavía, ¿no? Se está probando
con la ciencia lo que ya decían muchas religiones y todo. El ser humano está hecho para lo bueno, está hecho para la bondad. Por eso es importante reflexionar, es usar esa capacidad que tiene el ser humano de flexionar mi pensamiento para mí y qué quiero, y accionar y actuar más que reaccionar. Estoy en una situación que no puedo cambiar, ¿qué puedo hacer? Como decía también Víctor Frank, ¿no? Si estás en una situación que puedes disfrutar, disfrútala. Si estás en una situación que puedes cambiar, cámbiala. Pero si estás en una situación que no puedes disfrutar mucho ni cambiar, cambia tú. Tenemos que cambiar nuestra mente, darle un enfoque distinto, no para aceptar pasivamente, sino para aceptar transitoriamente. Esta es mi situación, la voy a aceptar, pero ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer para ser mejor yo y el contexto en el que me encuentro? Entonces, los cómo es el segundo paso, ¿no? Es el qué y el por qué, luego el cómo y luego el para qué. Y el para qué es lo que le da sentido a la vida. ¿Qué voy a hacer que me haga a mí darme cuenta y pensar esto que estoy haciendo vale la pena hacerlo? No solo por mí, sino por los demás, por las personas que quiero, por las personas que están cerca, por mi sociedad, por alguien. ¿Por qué existen personas que son altruistas y que le dan a los demás lo más valioso que tienen, que es su tiempo? Y el tiempo es la vida, porque la vida está hecha de tiempo, es nuestro tiempo. Por eso el amor se relaciona tanto con esto. Cuando una persona le da su tiempo a la persona que ama, le está dando amor. O sea, no es dar cosas, es dar, pues aquí sería casi literalmente la vida, ¿no? Porque le estás invirtiendo la vida a esta persona que quieres, pero le da un sentido. Por eso esto se ve en el trabajo, cuando una persona le encuentra el sentido a su trabajo, no es por lo que me paga nada más, es por lo que yo quiero hacer y me gusta. Cuando se tiene un rol social, un rol familiar, cuando se tiene un rol pues religioso, incluso las personas van encontrando esos caminos para trascender. Y esto también es lo que se ha probado. Es una evolución del ser humano para llegar a los demás, que es lo que se llama el bienestar o la felicidad colectiva o social, porque no es nada más para mí. Cuando la persona tiene algo bueno, lo quiere compartir con los demás. Y esto es lo que nos completa como seres humanos. Pero como decía María Montessori, que fue una educadora excepcional que se adelantó a su época, ¿no? Hizo incluso declaraciones muy importantes en la ONU. Decía, ¿cómo vamos a construir la paz si a los niños los educamos para competir? Desde chiquitos no los enseñamos a cooperar y a llevarse, los enseñamos a competir, quién saca la mejor calificación, quién llega a tal o cual lado. Eso es la base, es la raíz. Tenemos que cambiar el enfoque desde los niños, y eso puede pasar en la escuela, eso puede pasar en los hogares, en muchos lugares, ¿no? Entonces, cambiar el enfoque para que los niños, los jóvenes, vean la vida de una manera distinta. O sea, vale la pena vivir y vale la pena convivir. Hay que aprender a vivir y aprender a convivir. Eso es lo que nos enriquece y nos hace más humanos. Todo puede funcionar bien, pero tenemos que trabajar para eso. Tenemos dignidad, tenemos responsabilidad, tenemos la capacidad para ser libres. Todo eso que lleva a los derechos humanos, todo esto, pues se debe saber para vivir más como humanos. Es como, por ejemplo, la palabra virtud. La palabra virtud es del griego arete, y del griego arete lo que significa es excelencia. ¿Cómo podemos llegar a ser excelentes y virtuosos como humanos? Así como se habla de un pianista virtuoso, de un pintor virtuoso. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere o lo que debe hacer de una manera muy buena. ¿Cómo le podemos hacer nosotros como seres humanos para hacer lo que debemos hacer como seres humanos de una manera muy buena? Y esto supone entrenar, supone educar, supone formar, pero es un trabajo de equipo. Pero algo muy importante es tratar de darles a las personas los recursos para que lo puedan hacer y el tiempo para que lo practiquen. Y la vida nos da muchas oportunidades para eso. No, pues de Sí. nuevo, gracias. Yo creo que nos podemos llevar como concretos, respirar, Ujú. reinterpretar Reinterpretar. la realidad que nos viene, Darlo como asumir. oportunidad, no como obligación. Sí, Sí, incluso lo que no vemos como lo vemos, sino empatizar con la mirada del otro, exacto. porque somos mínimo 200 países y como 5.000 culturas y lenguas, entonces solo en nuestro país tenemos 70. Entonces, esa humildad profunda de no saber, del silencio,
de saber callar, como decía Manuel, ¿no? Exacto, Mercader exacto. nos decía, Ujú, aprender a callar, no teman ujú. callar, porque ahí te encontrás contigo y le propicias al otro Ujú. que salga lo mejor. En este sentido, el gran reto, desafío, el gran reto que bien nos planteas es que Luther King decía, llegamos a la luna, pero no sabemos convivir. Ese entrenamiento que sí lo podemos hacer todos, despertar y empezar con esta Y respiración exacto. amorosa. Yo Es me amo, eso, yo te amo. exacto, que Es ese es el más, yo te siguiente amo. paso, exacto, que ese es el siguiente paso, César, porque es cierto, es en el mindfulness, por ejemplo, en la meditación y todo eso, pues los pasos son, quiero ver esto de manera un poco distante, tranquila, sin juzgar, sin juzgarme, porque es otra cosa importante, no es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Cuando una persona dice, hiciste esto mal y eres culpable, lo estamos limitando y castigando y atrofiando en su libertad. Debe ser responsabilidad. Si lo hice, lo acepto, ¿qué consecuencias tiene? No quiere decir que no pase nada, pero es diferente a que viva con esto. Lo hiciste mal y estás mal, y peor aún cuando se dice, pues por eso ya no te quiero tanto, etcétera, ¿no? Si no es el comportamiento y enfocado a eso. Pero en lo que quería insistir, que ya mencionaste, es ante eso, cuando hay una emoción, una frustración, estamos en un lugar o lo que fuera, la respiración que me ayuda a estar más en calma, que me va llevando a la armonía y a la paz, es hacer algo positivo, en pensamiento y en palabras. Yo valgo la pena, tengo cosas buenas, quiero confiar en mí, quiero quererme para que los demás también me quieran. Sé que tengo recursos y cosas que hacer. A lo mejor es un mal momento, es una situación en la que me encuentro, pero va a pasar, como pasa todo. No quedarme enganchado en lo malo, porque fíjate, se ha probado que la persona que piensa que está mal aumenta su malestar. Aumentas porque di, estoy mal, estoy estresado, estoy estresado. No es negarlo, simplemente es alejarlo un poquito. Sí es cierto, estoy estresado, pero no me involucro en esa emoción. La dejo ahí y le empiezo a trabajar suavemente, suavemente. Y ahí estás, estrés, ahí estás, pero soy yo quien lo va a dirigir, no tú a mí, ¿no? Fíjate que me viene comentarte, a lo mejor tú también lo has hecho por todo lo que me dices, este cambio de programación, ¿no? Ujú. Entonces estamos programados y si ya me di cuenta, lo observo, gracias a la meditación, la meditación diaria de enfriar, mirar, desapegarte Ujú. de esa identidad, esas reacciones y tener incluso compasión amorosa Exacto, con uno mismo exacto, así es. para poder empatizar y con los que Exacto. son igualitos a mí, que no los soporto, Ujú. bien decía, verlo como un maestro, una oportunidad. A ver, no se trata de contagiarse de toxicidad, es poner límites, pero saber cómo de ahí yo me tengo que trabajar, no huir, ni buscar la incomodidad por sí, pero salir de la comodidad de no meterse con nadie, Ujú. nos aísla, y lo otro nos reta, y Exacto. el reto nos hace crecer, como bien veo y siento en ti, y yo te agradezco mucho todo lo que eh, irradias, porque Ujú. igual nos están viendo niños y no entienden nuestra velocidad, pero están captando la energía Claro, y claro. eso tú lo... Una cosa que nos esperanza a los mexicanos es que pese a tener estos indicadores, quizá como un mantel que haces así y emergen lo que puede podrir una sociedad que es tanta violencia, pero también nos esperanza ver tantos que descubrimos Exacto. como este señor maravilloso Marcelo que acaba de dar la vida por la Ujú. paz, Así es. estando en paz Exacto. y con el amor en el corazón. Ya decían los grandes y revolucionarios del amor, pues que yo me muera con la mirada y la risa al sol, porque hombre bueno siempre he sido. Entonces tengo derecho a mirar y morir sonriéndole al sol y al cielo. Esto es una manera de mirar que nuestro país y nuestro yo Ujú. puede estar así. Exacto. Pero hay mucha gente buena. Y yo creo que en ese giro de la parte positiva, sin negar lo negativo, darle su lugar desde el punto de vista social, que los focos también vayan a esas personas buenas,
a esto que están haciendo, incluso pues las personas que queremos hacer algo, queremos hacer bien. O sea, no es que el mundo esté mal terriblemente, es una manera a veces como se dice, el mundo está muy mal, sí, pero hay gente que lo está haciendo bien y hay gente buena. Entonces hay mucha gente del mundo tal vez que está haciendo cosas que no están bien. No quiere decir por eso que sean malos en esencia, sino están haciendo cosas que no debe ser, pero hay gente muy buena y en eso también tenemos que trabajar, ¿no? Es partir de lo bueno que hay para darle esa continuidad. No estamos partiendo de cero. Hay mucha tierra fértil también en muchas personas y también esta es una visión importante. Cuando nosotros nos ponemos los lentes de lo negativo y conocemos una persona o un niño, no, este no va a aprender, no, son unos flojos. Nuestra actitud es muy diferente que cuando decimos, no, yo le veo un potencial, yo creo que sí lo voy a ver como un reto, yo digo que sí van a poder aprender. Y hay pruebas también de esto. Hay estudios que pusieron al revés a los que se diagnosticaban como enfermos y sanos y lo demás, y la actitud era muy diferente de quienes estaban al frente, porque tenían esa percepción. Entonces también tenemos que cambiar en ese sentido, no tener esos prejuicios ante las personas. A veces puede ser que a un profesor se le diga, no, este grupo es terrible, y ya lo etiquetaste, o esta persona, ¿sabes qué? Es terrible. Dale la oportunidad. Dales la oportunidad de conocerse y todos tenemos cosas buenas. Nada más hay que dar la oportunidad de que se desarrollen y crezcan, que son los recursos que les permiten hacerlo bueno, pero hay que dar la oportunidad. Sí, me vienen un montón de casos, solo por decir, creo que regalar una flor, regalar este programa, seguro no nos pueden oír, ya mencionamos a Luther, a Gandhi, a Jesús, a tantos, a Marcelo, ojalá que su familia sepa que esto es un regalo, pues igual no es un regalo perfecto, pero a Cristina, madre de una estudiante de Ayotzinapa, si nos llegas a escuchar, a las madres del norte, allí de Coahuila, que están con la pala, escarbando para encontrar, tienen en sí ese, decimos nosotros, cachito de espíritu, de gozo, porque darle sentido aún a la ausencia, en tanatología lo vemos, es el amor incondicional, es el creer profundamente en algo, permanentemente nos mantiene en la trascendencia y en la eternidad. Entonces, desde esa lógica regalamos nuestra reflexión en este tiempo. Decía muy bonito él, ¿qué es la vida? Sino, de alguna manera lo dijo, ¿no? Sino nuestro tiempo. Y eso, pues, este ratito pues, está regalado para ustedes, para Claro, que claro, todos así es. podamos esperanzarnos. Exacto, y yo quisiera cerrar, si me lo permites, un Claro. poquito estas ideas que nos llevan de lo individual a lo social y a lo colectivo y luego a lo trascendente, ¿no? Porque en realidad tenemos que trabajar en hacer de esta vida algo pleno. No solamente esperar que el bienestar va a ser cuando tenga yo una mejor vida, sino en esta vida. O sea, una de las preguntas es para todas las personas, diría, no solamente pensar si hay vida después de esta vida, si tenemos vida en esta vida. ¿Cómo puede ser mi vida mejor? Y no solamente como una maquinita o como una persona frustrada, ni modo, me tocó esta vida y voy a estar así. No, sí podemos hacer cosas. La calidad de esta vida y las religiones y las filosofías de muchas personas brillantes lo han dicho. O sea, esta vida puede ser mejor, tiene que ver con el arte de vivir, ¿no? Ernesto Sábato decía, el arte de vivir es tan difícil que nos lleva tiempo y cuando lo empezamos a aprender ya casi es tiempo de morirse. Tenemos que trabajar antes, no necesariamente dejarlo al final. Ese vínculo que hay entre esta vida que nos toca, que es uno de los objetivos de la psicología positiva, de todo esto, es tratar de vivir esta vida como una desafiante y apasionante aventura. Amar la vida, creo que es una de las tareas, amarnos a nosotros y amar a los demás. Eso es lo que puede ayudar a que el mundo sea mejor, independientemente del trascender y ver si la otra vida, todo eso. Pero la felicidad es ahora, el bienestar es ahora, no es cuando yo me saque la lotería nada más, no es cuando obtenga mis vacaciones. Ahora, hoy es el momento para ser feliz. Cada minuto tiene 60 oportunidades para ser feliz. Aquí y ahora, para después trascender. Sí, sí, sí. Difícil, las palabras pueden traicionar, pero en el presente, en el hoy y ahora, está la trascendencia. Considerando que somos siempre imperfectos,
vivir con sencillez y aprender de la gente más humilde y más sencilla, como diría ese sabio ahí del Oriente, la sabiduría de los sabios es locura y la locura de Dios es sabiduría para los sencillos. Por eso no es fácil entender que al final todo puede ser tan sencillo, todo puede ser tan simple, pues sabemos que mirar un niño, una flor, puede que ahí esté la sabiduría. ¿Por qué siempre amanece cantando el pajarito? Exacto. ¿Y exacto. por qué un celtal? Celtal quiere decir hombre que ríe. Yo algunos meses viví en una zona celtal y una niña me despertaba y llevaba, hasta que un día de tanto reír le digo, ¿y por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué siempre te ríes? Y me dijo, pues ¿para qué tengo la boca? Todo se reduce, lo que hemos hablado, quizá a esa Eso, es eso, sabiduría. porque sabiduría es aprender a saborear la vida, a disfrutar la vida en gran medida, ¿no? O sea, es eso. ¿Cómo puedo disfrutar la vida, hacer lo que debo hacer y disfrutar la vida? Pues muchas Muy gracias, bien, don Elías. César, mucho gusto, muchas gracias a todos. Recuerda, te pedimos un favor, si estás disfrutando este contenido, si te hace bien, compártelo, dale like y lo más importante, comenta. A nosotros nos sirve muchísimo tu comentario para seguir creando este tipo de contenido. Es importante. Y si conoces a alguien que podría servirle este contenido, pues compárteselo.